Tenemos otros dos invitados, nos visitan concretamente de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se trata de la doctora María Verónica Ibarra García. Bienvenida a Ciudad Juárez. Gracias por estar con nosotros aquí en Perfiles IIT. Y el maestro Gonzalo Hach Curi, también bienvenido a Ciudad Juárez y gracias por estar muchas gracias. Con nosotros. Bueno, pues nos encontramos dentro del marco de este Congreso Internacional de Sequía y Agua que se celebra aquí en el Colegio de Chihuahua, donde participan profesores investigadores de varias instituciones, por supuesto también de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, del Instituto de Ingeniería y Tecnología, y hoy vamos a platicar de un tema concreto y que atañe precisamente a nuestra región fronteriza, que es una de las ideas principales y los conceptos principales de este Congreso Internacional. Reflexiones en torno a esta construcción de una propuesta de ley general de aguas transfronterizas subterráneas pues en México y en los Estados Unidos. ¿Cómo se desarrolla, cómo se lleva a cabo este avance, doctora Ibarra? Bueno, lo primero que me parece que habría que considerar es la importancia del agua subterránea, ¿no? El agua subterránea realmente es una base fundamental del desarrollo económico y del agua que se está usando para la sociedad. Se ha considerado que el 70% del agua que se usa es agua subterránea. Y si vemos la importancia del agua subterránea con respecto al agua superficial, digamos, hay mucho menos estudios de agua subterránea que de agua superficial. Casi todos los estudios se enfocan en el agua superficial. Entonces, partimos primero, digamos, de visibilizar o de identificar que el agua subterránea es sumamente importante, y a partir de ahí nosotros consideramos que también es necesario un tipo de ley que hable específicamente del agua subterránea. Además, porque nosotros hemos sido, influenciados o formados bajo una propuesta, digamos, de agua subterránea que manejan sobre todo en hidrogeología, en donde se ven flujos de agua subterránea. O sea, es decir, no son compartimentos estancos en donde pareciera que el agua está ahí nada más, ¿no? Sino que hay todo un flujo interno del agua que es muy importante conocer. Entonces, cuando nosotros identificamos esa situación, vemos también la necesidad entonces de actualizar las leyes para considerar esos avances que han hecho. Precisamente esta propuesta de actualización, ¿hacia qué puntos iría enfocada? ¿Hacia qué temas concretamente se estaría desarrollando esta propuesta? Bueno, la idea, sobre todo, digamos, es como ponernos al día considerando justo, digamos, el avance, por un lado, el avance científico de la ciencia y por otro lado, ver los problemas que tenemos en la franja fronteriza, ¿no? Aquí, digamos, una ley no puede ser hecha para una frontera, sino que tendrían que ser ambas fronteras. Pero ciertamente la frontera norte es la más complicada, ¿no? Es por la dimensión y por el tipo de país con el que tenemos frontera. Entonces, en ese sentido, digamos, es también como incorporar ambos elementos, ¿no? Por un lado, la parte social y la parte política, que eso hay que tenerlo como siempre muy presente, ¿no? Con nuestro vecino del norte. Y por el otro lado, el avance de la ciencia al decirnos cuáles son las condiciones. Entonces, en ese sentido, digamos, también es como ponernos al día de a ver qué está pasando en realidad con los usos del agua y qué es lo que podemos hacer nosotros en relación con esa situación que estamos viviendo con los Estados Unidos, tomando en cuenta los avances científicos en cuestiones de hidrogeología sobre todo. Excelente. Maestro, también en este punto, las aguas subterráneas transfronterizas con Estados Unidos, ¿cuáles son los problemas o los principales problemas a los que se podría enfrentar este tipo de propuestas o este tipo de actualizaciones o propuestas de ley? Mira, retomando un poco lo que dice la doctora Verónica Ibarra, Estados Unidos en este momento me parece que está tomando ventaja respecto a México. En el 2006 se aprobó en el Congreso estadounidense una ley que está caracterizando los acuíferos transfronterizos en la frontera México-Estados Unidos. Inclusive antes de que el propio Programa Hidrológico Internacional de la UNESCO comenzara a hacer el trabajo de identificación de todos los acuíferos transfronterizos de las Américas, Estados Unidos ya llevaba un pie por delante.
Y si ellos están haciendo ese trabajo es porque el agua subterránea es de mucho interés en la frontera México-Estados Unidos. A mí me parece que en ese sentido México va atrasado, porque mientras Estados Unidos promulga una ley en la cual asigna $50 millones para en un periodo de 10 años hacer un trabajo de exploración y caracterización hidrogeológica de los acuíferos, entre ellos, por ejemplo, los que menciona Claves, es el que está aquí en Juárez El Paso, el Bolsol de la Mesilla y el Conejo Médanos. La pregunta es, bueno, México, ¿cuál es la actitud, la propuesta, la negociación que va a hacer para también entrar en ese programa de caracterización hidrogeológica? No sé si sea precipitado decir que la ley tenga un matiz incluso de seguridad nacional. Hemos visto cómo las políticas estadounidenses después de los atentados del 2001 han cambiado radicalmente. La frontera adquirió un estatus de seguridad nacional, se firmaron varios acuerdos, el acuerdo para la seguridad de la frontera en el 2002, después avanzó en el 2005 el ASPAN, y ahora hay todo un complejo entramado jurídico institucional en el que estaría de base el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pero en el que hay una nueva doctrina de seguridad nacional estadounidense que cambió radicalmente, es distinta a la de los años 80. Esta nueva doctrina de seguridad nacional incorpora nuevas amenazas, el terrorismo, el narcotráfico, pero también redefine el concepto de seguridad nacional y lo hace multidimensional. Ahora incluye aspectos que antes no estaban considerados, como los medioambientales, los de salud, los de la alimentación, etcétera. Y precisamente en la agenda medioambiental entra el agua. Entonces, si la doctrina de seguridad estadounidense incorpora estos temas, en México, ¿cómo se va a abordar esa temática? Ese digamos que es un asunto no menor, ¿no? Sobre todo porque en México se han detectado 653 acuíferos, es lo que nos dice la CONAGUA. Y de esos 653 acuíferos, más de 130 están declarados como sobreexplotados. Y de esos sobreexplotados resulta que la mayoría de ellos están en los puntos donde hay mayor actividad económica, donde hay mayor crecimiento económico y desarrollo. Entonces, también ahí, digamos, ahora en términos domésticos nacionales, nos podemos preguntar cómo es que México, en términos de inserción a la globalización, promueve el territorio mexicano y promueve aquellos lugares donde están declaradas las vedas, donde hay mayor sobreexplotación acuífera y es donde se está captando mayor inversión extranjera. Ahora es interesante porque esta inversión extranjera son precisamente inversiones que requieren capitales, que requieren no solamente fuerza de trabajo, sino agua. También, principalmente. No hay proceso productivo alguno que no requiera agua. Y lo que dice la CONAGUA es que más del 60% del agua que se utiliza para este tipo de inversiones proviene del agua subterránea. Y ustedes como investigadores, ¿cuál ven que sea una probable solución? Obviamente ya es un tema de agenda pública, esperemos que así sea, ¿verdad? Como claro, una prioridad por la situación apremiante que se está viviendo en el tema del agua y de la sequía, el cambio climático, el medio ambiente. ¿Y cuál es la propuesta que tienen los investigadores desde su análisis y su trabajo en este punto para solucionar o para ver una probable solución? Porque no es un tema que vaya de aquí a 50 años, es un tema que nos está afectando ya en este momento, no estamos teniendo un impacto a nivel sociedad. Bueno, yo creo que justo lo que nos corresponde en la academia es reflexionar sobre estos temas. O sea, tal vez yo diría, la primera responsabilidad que tenemos es como decir, a ver, aquí tenemos un problema, tenemos que analizarlo, tenemos que visibilizarlo y tenemos que
digamos, como pensarlo con mucha claridad, porque también me parece que a veces hay ciertos discursos como muy catastrofistas, y la catástrofe pues nos lleva al miedo, y el miedo nos lleva a tomar decisiones que a veces no son como las más adecuadas. Entonces me parece que justo la academia ahí es donde tiene que decir, a ver, vamos viendo, ¿no? Hagamos estudios serios, analicemos, veamos las implicaciones que esto tiene, y cuando digo implicaciones no solo serían en términos ambientales, sino también en términos políticos, en términos económicos, en términos sociales, ¿no? Para poder salir con una respuesta, me parece, como mucho más sólida y mucho más realista. Entonces, justo me parece, digamos, que este tipo de eventos es muy importante realizarlos y conjuntarnos y hablarlo, pero también, digamos, hablarlo en el sentido como de los distintos saberes que están involucrados en el agua, ¿no? El agua me parece que no es solo un tema de expertos, si bien es cierto que son necesarios los expertos, claro, ¿no? Pero no es solo tema de expertos, porque el agua todos la requerimos, ¿no? Entonces yo creo que aquí sí es muy importante desde la academia hacer esta reflexión, pero además sin esta premura y estas visión tan catastrofista, ¿no? Porque esa visión catastrofista nos puede llevar a muy malas decisiones, tomas de decisiones, ¿no? Y aquí también me parece que un poco recuperando lo que decía Gonzalo, el tema de seguridad nacional, bueno, los Estados Unidos lo plantean como un tema de seguridad nacional, pero allá habría que ver y tener cuidado qué es para ellos la seguridad nacional y si a nosotros nos conviene ese concepto, porque a lo mejor a nosotros lo que nos conviene más es usar el concepto de soberanía. Y ahí, digamos, hay una tensión, porque si nos dejamos arrastrar por la idea de Estados Unidos del agua y de que puede ser un tema de seguridad nacional para ellos, entonces eso implica que el costo, o sea, lo podemos pagar nosotros, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí hay que tener cuidado. Y por eso yo decía, bueno, la relación con Estados Unidos yo creo que hay que tenerla siempre como muy presente en estos temas, ¿no? Al final, Estados Unidos, bueno, es la gran potencia, ¿no? Y ahí tenemos esa frontera. Entonces yo creo que justo una de las cosas que me parece que la academia puede hacer es esto, reflexionar. Porque no quisiera yo, digamos, que además se pensara como los ciudadanos somos los responsables de este cambio y estamos al borde de la sequía y ahora nos vamos a flagelar porque el mundo se va a acabar. No va por ahí. Hay que buscar, ¿no?, soluciones. Hay que buscar soluciones, hay que pensarlo. Y no hay que añadir como más temor a lo que la gente puede tener. No es buen consejero. Excelente. ¿Y cómo de alguna manera equilibrar ejercer un equilibrio de fuerzas por esta situación? Estados Unidos es una primera potencia y pues pudiera parecer que tiene una enorme ventaja en ese sentido, y hablando de este tema en concreto sobre México. Sí, en efecto. A mí me parece, si uno revisa, por ejemplo, la historia del agua entre México y Estados Unidos, hay exitosos arreglos en términos de la repartición del agua superficial. Hay una institución ejemplar que es la SILA, con su institución espejo en Estados Unidos, ¿no? Si alguien quisiera hablar de guerras por el agua aquí, me parece que no va a aplicar, ¿no? A mí me parece que han habido negociaciones en buenos términos, ¿no? Y entonces estaríamos apostando a que el agua subterránea, en este panorama de invisibilidad, ¿no?, porque el agua subterránea no se ve, sin embargo ahí está, se utiliza, ¿no? Uno la ve cuando está viendo las bombas que está extrayendo el agua de los pozos. Pero me parece que México podría negociar en términos pacíficos, pero sí con una política que recupere el agua como un asunto de soberanía nacional, ¿no? Y esto ahora es un momento coyuntural porque estamos en tiempos precisamente en los que se está intentando modificar el marco jurídico nacional, la Ley de Aguas Nacionales. Y si se revisa el esquema en el cual el agua subterránea va a entrar, sorprende, por ejemplo, que el agua subterránea transfronteriza no está contemplada en la Ley de Aguas Nacionales. No existe. O sea, sí está contemplado los acuíferos, el agua subterránea, pero no hay un apartado que recupere los flujos de agua subterránea transfronteriza. Y fíjate, te acabo de decir flujos de agua subterránea. Y ese es un concepto que no está en la ley como tal. Se habla de acuífero, se habla de agua subterránea, pero no se habla de flujos, porque estos flujos de agua no reconocen fronteras políticas, ¿no?
Ese es, digamos, el problema, ¿no? La ley que se va a modificar me parece que está en una modificación en términos más de armonizaciones, una armonización jurídica con los marcos regulatorios del agua en el resto de América del Norte, y que no le están apostando a recuperar un proyecto de soberanía nacional hídrica, sino me parece que se someten a la lógica de la seguridad nacional estadounidense en esos términos y en una intensificación de la extracción del recurso, no en otros términos, digamos, de soberanía nacional. Y en ese sentido, para terminar de contestar tu pregunta, a mí me parece importante reformular la Ley de Aguas Nacionales, recuperando conceptos teóricos que permitan dar visibilidad e importancia al agua subterránea, que no siga quedando en segundo término, porque en verdad ocupa un lugar preponderante, un primer lugar, ¿no? Y entonces en esa ley de aguas es darle su lugar al agua subterránea, pero también ir cuestionando otros conceptos que han sido preponderantes y que han, por ejemplo, colocado estos discursos catastrofistas que dice la doctora, como el discurso de la escasez del agua. Decir que Ciudad Juárez es un lugar escaso de facto porque está en una zona desértica, me parece ya una gran mentira. Todo el desarrollo económico de esta región, junto con El Paso, el Estado de Nuevo México, Las Cruces, Chihuahua, etcétera, ha sido gracias al agua subterránea y no se le ha reconocido como tal. Ahí está, en ese marco jurídico, en esa legislación que se intenta cambiar de forma oculta, ¿no? Y entonces habría que preguntarnos por qué, ¿no? Excelente. Bien, pues las propuestas están sobre la mesa por parte de la academia, como usted refiere, doctora. Les queremos agradecer esta entrevista, este tiempo que nos regalan para Perfiles IT. Gracias a ustedes. Y bueno, pues bienvenidos siempre a Ciudad Juárez. Gracias. La doctora María Verónica Ibarra García y el maestro Gonzalo Hach Curi. Vamos a ir a una pausa, regresamos. Estamos en Perfiles IT.